Hola, buenos días a todos. Les agradecemos su interés y participación en este octavo ciclo de capacitaciones. Mi nombre es Héctor Sotelo, trabajo en el Departamento Comercial de Soler y Palau, México. Resido en un estado donde hay una gran cantidad de productos agrícolas, donde se producen muchos de estos temas y donde se encuentran fabricantes muy importantes que abastecen las necesidades de los productores de la región y de gran parte del país. ¿Sí? En esta presentación damos una alternativa de diseño para sistemas de ventilación de invernaderos y granjas industriales con la finalidad de que nos pudieran favorecer con la especificación de nuestros equipos. Sin embargo, pueden existir diferentes métodos válidos. Al final, en temas de ventilación hay muchos diseños correctos, ¿no? Entonces, bueno, iniciamos con la presentación. ¿Sí? Actualmente, Soler y Palau es un referente muy importante en la especificación de equipos de ventilación para aplicaciones HVAC, reconocido a nivel mundial por su calidad y diversificación para todo tipo de mercados. Recientemente ha realizado una serie de lanzamientos que van con las necesidades y características de construcción que se requieren en granjas e invernaderos, con la finalidad de también poder ser un referente en este segmento que denominamos agro. Entonces, aquí aparece un pequeño resumen de los ventiladores que componen esta gama. Realmente algunos equipos ya contábamos con ellos, otros sí fueron de reciente lanzamiento y en conjunto fue que se denominó así a esta línea. ¿Sí? Todos los ventiladores ejecutan la misma función básica de mover el aire de un punto a otro, pero ya la diversidad de aplicaciones ya crea la necesidad a los fabricantes para desarrollar diferentes modelos. Cada uno tiene beneficios para ciertas aplicaciones. La clave para nosotros es conocer los modelos que hay disponibles para seleccionar el que más se adapte a nuestras necesidades. Bueno, en los invernaderos y granjas industriales, los productores intentan controlar y equilibrar varios factores, como son la iluminación, humedad, temperatura, CO2, entre otros. Con la ventilación mecánica se pretende obtener un alto rendimiento en la producción y calidad de los productos a desarrollar, aun cuando las condiciones ambientales del exterior no sean favorables. La ventilación diseñada para este tipo de aplicaciones es una ventilación ambiental en donde extraemos el aire interior para sustituirlo por aire del exterior, aire que tenga mejoras en cuanto a temperatura, humedad, dióxido de carbono, etcétera. ¿Sí? Generalmente este tipo de sistemas de ventilación lo mezclamos bueno, generalmente en este tipo de sistemas de ventilación mezclamos la ventilación forzada con la ventilación natural. Ya hace algunas semanas en otro ciclo de capacitaciones, bueno, se profundizó un poco más en los temas de ventilación ambiental. En este caso, digamos que el método de cálculo puede ser similar, realmente es un cálculo sencillo, sin embargo, va más enfocado en este caso al tema de los invernaderos y de las granjas. El sistema de ventilación es diseñado de acuerdo con el tipo de cultivo, animal y características de construcción del recinto. La reposición del aire extraído, como en todos los sistemas de ventilación, es fundamental para un correcto funcionamiento de nuestro sistema.
Esta la podemos lograr con inyección mecánica de aire o con entradas de aire, buscando siempre instalar los equipos de extracción del lado opuesto a las zonas de reposición con la finalidad de lograr un barrido de aire uniforme. La ventilación natural para este tipo de aplicaciones, hablando tanto de invernaderos como de granjas, eh, la ventilación natural es posible en estos dos casos. Sin embargo, estaría demasiado ligado a las condiciones meteorológicas de cada región. Además, no sería posible controlar de forma adecuada la velocidad de aire interior. Las condiciones del aire exterior, tanto temperatura como humedad, pueden variar de forma considerable entre países o regiones del mismo, ¿sí? Por lo tanto, la cantidad de aire a renovar puede variar de forma considerable entre una ciudad y otra. Un sistema de ventilación mecánica simple, es decir, una entrada de aire más un extractor de aire, no es un sistema de refrigeración. Es decir, el alcance máximo que podríamos lograr con nuestro diseño es alcanzar la temperatura a la que se encuentra el aire del exterior o acercarnos en mayor medida a la temperatura del aire exterior. Si se pretende lograr una temperatura de aire menor a la del exterior, ya entraríamos en un tema de refrigeración. Por lo tanto, nuestro sistema de ventilación deberá tener como complemento componentes adicionales para generar un enfriamiento evaporativo, donde el alcance que tendremos en temperatura tiene variaciones de acuerdo a la humedad relativa promedio de cada región. Es decir, podríamos obtener mejores resultados en climas secos, donde la humedad relativa es baja. También hace un par de semanas, un compañero nos dio una muy buena presentación sobre enfriamiento evaporativo. Seguramente la pueden consultar desde la biblioteca de capacitaciones que se han estado realizando en estas últimas semanas. Y bueno, seguimos. Todo lo anterior son similitudes, que en realidad son muchas, son similitudes entre los sistemas de ventilación, entre los sistemas de ventilación que seleccionamos para invernaderos y para granjas. Eh, en los dos casos realizamos una ventilación ambiental, en los dos casos podemos hacer ventilación mecánica simple, eh, cuando tenemos los extractores y una entrada de aire. En los dos casos podríamos generar el enfriamiento evaporativo si queremos alcanzar una temperatura de aire de entrada menor a la del exterior. Entonces, ahora nos enfocaríamos exclusivamente en el tema de invernaderos. Los invernaderos son una estructura simple con un recubrimiento que permite el paso de la luz y que a su vez ofrece protección contra algunos factores del clima, por ejemplo, viento, lluvia, bajas temperaturas que pueden afectar la vida de las plantas. Cada invernadero tiene características y factores específicos de climatización que corresponden a las necesidades de las plantas, flores u hortalizas que se encuentran en su interior, así como al área geográfica donde son construidos. Existen diferentes formas de invernaderos. Sí. Independientemente de la forma de la que sea el invernadero, eh, nosotros digamos que el método del cálculo sería el mismo. Sin embargo, dependiendo de la forma que tenga, podríamos considerar cuál es el muro más adecuado y para poner los extractores,
con la finalidad de que estén lo más alejado posible y con una forma muy bien distribuida de la entrada de aire para generar una buena ventilación. Con los invernaderos agrícolas se pretende obtener un alto rendimiento en la producción y calidad de los productos a desarrollar, aunque las condiciones ambientales exteriores no sean favorables. Digamos que los requerimientos de control básico en un invernadero que tienen relación en cuanto a temas de ventilación es, uno, mantener la temperatura bajo control, mantener la humedad en el nivel adecuado, reducir la humedad relativa cuando sea necesario y mantener los niveles de dióxido de carbono requeridos. Con relación a la temperatura, bueno, esta actúa sobre las funciones vitales de los vegetales, resultando crítica por debajo de los 0 °C o por encima de los 70 °C. Seguramente habrá variaciones de temperaturas dependiendo del tipo de producto. Así, cada tipo de producto igual tiene sus temperaturas óptimas con las que se desarrolla de una forma mejor y más productiva. En relación a la humedad, bueno, la humedad del aire en el interior de un invernadero es muy importante para la vida de las plantas. Interviene en el crecimiento, transpiración, pero también en el desarrollo de enfermedades cuando tienes una humedad excesiva, ¿sí? Esta humedad excesiva la puedes corregir con ventilación. Con respecto al CO2, en el interior del invernadero, bueno, el dióxido de carbono varía su producción y concentración durante todo el día. Cuando la concentración en el mismo es menor con respecto a la del exterior, podría ser buen momento para encender el sistema de ventilación. La ventilación en invernaderos consiste en la renovación del aire en el interior del mismo. Al renovar el aire, se actúa sobre la temperatura, humedad, contenido de CO2 y oxígeno en el interior del mismo. Los sistemas de ventilación son utilizados durante todo el tiempo, en épocas frías para evitar humedades excesivas y en épocas calurosas por el tema de la temperatura. La ventilación puede efectuarse de forma natural, mecánica simple o mecánica húmeda. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de estas tres. Sí, bueno, sí, perfecto. Ok, entonces, bueno, les decía que, bueno, me quedé en la ventilación, puede efectuarse de forma natural, mecánica simple o mecánica húmeda, ¿sí? Entonces, el tipo de ventilación es seleccionado de acuerdo al tipo de cultivo y construcción del invernadero, como lo decíamos hace un momento, ¿no? La ventilación natural se basa en que el aire caliente interior del invernadero asciende y sale al exterior por las ventanas cenitales del techo, tomando en cuenta que existen ventanas laterales. La ventilación natural exige grandes aberturas de la superficie del invernadero, ¿sí? Con este tipo de ventilación es muy difícil o es difícil conocer la renovación de aire que estás consiguiendo y quedarías demasiado expuesto a las condiciones climatológicas.
Con respecto a la ventilación mecánica simple, bueno, aquí ya entra la incorporación al sistema de equipos electromecánicos para el movimiento del aire. La ventilación mecánica simple consiste, pues, en renovar el aire del interior del invernadero por aire del exterior que tenga mejoras en cuanto a temperatura, humedad, etcétera, lo que comentábamos hace un momento. En este tipo de ventilación se lleva a cabo instalando extractores de aire electromecánicos en una de las paredes o techo del recinto y abriendo entradas de aire exterior en el muro opuesto para lograr un barrido de aire uniforme. Como aquí vemos un par de imágenes muy sencillas representando en una de las caras del recinto un ventilador y del lado opuesto una entrada de aire, generando un barrido en el interior del mismo. Tenemos un ejemplo donde este trabajo se hace por los muros, por las paredes, por los muros, y otro ejemplo donde la extracción se hace por tejado. Realmente esta es menos común, pero también es un sistema válido. ¿Sí? Entonces, las aberturas, es decir, las entradas de aire, generalmente van cubiertas con una malla que evita la entrada de insectos. Estas mallas generan una resistencia al paso del aire, es decir, generan presión estática que debemos de considerar al momento de seleccionar el ventilador de extracción. Esta presión estática, bueno, podría variar. Yo aquí les pongo un rango. Sin embargo, esta presión estática podría ser distinta dependiendo del área de paso que tengan como entrada de aire para el invernadero. Generalmente, estas aberturas, las ventanas con mallas, son áreas muy extensas, son áreas muy grandes, por lo tanto, las presiones estáticas que se tienen regularmente son reducidas. Aquí yo les hablo de una presión estática entre 2.5 y 3.5 milímetros de columna de agua. Es muy importante cuidar esta sección de paso, aparte de que está ligado a la presión estática de nuestro sistema, pero también es importante controlar el área, esta sección, puesto que si dejamos una abertura muy pequeña, podríamos tener una velocidad de aire elevada que pudiera incidir directamente sobre las plantas, y una velocidad excesiva en las plantas podría producir deshidratación. Entonces, estas áreas, bueno, deben de ser considerables controlando una velocidad de paso adecuada, ¿sí? Que no genere ninguna afectación sobre nuestro cultivo. Para la determinación del caudal total de extracción, se recomienda establecer un parámetro entre 45 y 60 cambios de aire por hora. ¿Sí? Entonces, establecemos estos cambios de aire por hora y lo multiplicamos por el volumen del invernadero. Como les decía, es un cálculo realmente muy sencillo, aplica para otros casos. Entonces, nosotros podemos obtener el caudal en metros cúbicos sobre hora si multiplicamos el volumen en metros cúbicos por el número de renovaciones que estamos buscando. Tenemos un rango entre 45 y 60 cambios de aire por hora. Si deseamos determinar el número de ventiladores de extracción, bueno, podríamos dividir este caudal total entre el caudal del ventilador que queramos seleccionar, ¿sí? Considerando que este tendrá que vencer las pérdidas de carga producidas por las mallas de protección de las ventanas laterales, ¿sí? Entonces, el número de equipos es igual al caudal total de extracción entre el caudal que nos pueda dar el ventilador sometido a la presión estática que genera esta malla en las aberturas. ¿Sí? Entonces, una vez determinado el número de ventiladores, estos los podemos distribuir a lo largo del invernadero, distanciados entre 7 y 10 metros uno del otro, siempre intentando
que el acomodo sea uniforme a lo largo de todo el muro de extracción, ¿sí? En todos los casos es muy importante que los extractores cuenten con persianas de gravedad para evitar corrientes de aire contrarias cuando los equipos se encuentren apagados. También es importante este mecanismo, puesto que, bueno, ahí el sistema lo podemos controlar en diferentes parámetros, tanto para verano como en invierno. Entonces, tú en alguna época del año pudieras decidir solo encender una parte de los ventiladores. Entonces, sí es importante que, estos equipos se encuentren con la persiana totalmente cerrada cuando no estén funcionando, para que tampoco no nos genere un cortocircuito de aire. Bueno, así le llamamos en el medio, cuando tienes un punto de extracción y a un lado tienes una entrada de aire que está abierta. Bueno, ahí se queda recirculando el aire, ¿no? Y nos genera deficiencias en nuestro sistema de ventilación. Entonces, ok. ¿Sí? Aquí vamos a ver un ejemplo muy sencillo sobre un cálculo de un invernadero. Pues, generalmente los invernaderos no tienen esta forma, pero ya le dejaremos de tarea a los diseñadores determinar el volumen del invernadero que hayan diseñado. Eh, entonces vamos a tener el volumen del invernadero. En este caso, si multiplicamos largo por ancho por alto, tendríamos que son 9,000 metros cúbicos. Si nos basamos en 45 cambios de aire por hora, que era el inicio del rango del que les hablaba, necesitaríamos un caudal de extracción de 405,000 metros cúbicos sobre hora. Entonces, esto es multiplicando 9,000 por 45, tenemos los 405,000 metros cúbicos sobre hora. Y como en las aberturas incorporaremos la malla para evitar la entrada de insectos, esta malla nos va a generar una caída de presión, una presión estática de 2,5 milímetros de columna de agua. Recuerden que es muy importante para la selección de los ventiladores considerar el caudal y la presión estática para poder hacer una selección y que el ventilador me otorgue la cantidad de aire que yo estoy buscando, venciendo la presión estática del sistema. ¿Sí? Entonces, aquí, bueno, esta es nuestra página de internet. Por casualidad, la imagen principal es los equipos de la línea Agro, no crean que fue a propósito. Es un video que va un poco rápido y es sobre cómo hacer la selección desde nuestra página de internet. ¿Sí? En nuestra página de internet tenemos el programa de selección EasyVent. Este software nos permite seleccionar desde selectores o desde catálogo. Si entramos a la parte de catálogo, nos aparecen todos los ventiladores que manejamos dentro de... Ay, disculpen. Entrando a catálogo, aparecen los ventiladores, todos los ventiladores que tenemos, eh, divididos de acuerdo a sus características. Aquí nosotros vamos a entrar a ver la serie del modelo AGE. Esta serie, digamos que tiene las características de construcción que nosotros requerimos para el invernadero. Un modelo muy común por sus prestaciones que se utiliza para estas aplicaciones es el tamaño 1250 de caballo y medio. Este ventilador nos ofrece un volumen de aire a descarga libre, ¿sí? Sin embargo, no es la referencia que nosotros vamos a utilizar para determinar el cálculo. Para seleccionar el equipo, nosotros tenemos que ver cuánto aire nos da el ventilador sometido a las 2,5 pulgadas de columna de agua. Y esta selección la podemos hacer desde una curva dinámica a la que tenemos acceso aquí en la página de internet, hacer la selección, ver de forma gráfica cuál va a ser de forma gráfica y
y escrita cuál va a ser el comportamiento del ventilador sometido a esa presión. Entonces, esta información nosotros la podemos imprimir para descargar en PDF e incluirla en nuestra carpeta de proyecto o enviársela a quien ustedes consideren adecuado. Entonces, este ventilador a 2.5 milímetros de columna de agua nos va a extraer 34.510 metros cúbicos sobre hora. Entonces, bueno, yo tenía un requerimiento de 405.000 metros cúbicos sobre hora. Si este valor lo divido entre el caudal de extracción que me va a dar el ventilador, estaría calculando que voy a necesitar 2 equipos de extracción, ¿sí? Del modelo AGE-T trifásico, tamaño 1250, con motor de caballo y medio. Si yo pusiera un equipo más pequeño, bueno, lo que pasaría es de que el número de piezas a instalar sería mayor. Ahora, bueno, ahí hasta este punto, digamos que termina la parte de la extracción del sistema de ventilación mecánica simple, donde teníamos las aberturas con mallas más los extractores. Y ahora entramos a ventilación mecánica húmeda. Este sistema consiste en sustituir las entradas de aire del invernadero, ¿sí?, con un panel húmedo. La depresión producida por los extractores de aire en el interior del invernadero tendrá que ser capaz de forzar al aire exterior para atravesarlo. Este componente satura la humedad relativa del aire mediante un proceso de enfriamiento evaporativo, por lo que podremos obtener una disminución en la temperatura de aire de entrada al invernadero, ¿sí? Ahora, aquí, bueno, aquí, ¿y cuáles son los puntos importantes que debemos de conocer? Bueno, primero debemos de determinar cuál es el área del panel húmedo o CELDEC que debemos incorporar en nuestro sistema, ¿sí? El diseño del área de paso de este panel tendrá que ser calculado de acuerdo al caudal total de extracción y a las especificaciones de velocidad de paso del aire del fabricante del panel, buscando la máxima eficiencia evaporativa, ¿sí? Entonces, si tomamos esta fórmula que nosotros utilizamos mucho para diferentes temas, el área es igual al caudal entre la velocidad. El caudal ya lo tenemos, era de 405.000 metros cúbicos sobre hora. Y nos faltaría definir cuál es la velocidad que vamos a utilizar para poder determinar el área. Entonces, aquí viene una imagen donde, bueno, aparece donde aparece representada la posición del ventilador de extracción, y del lado opuesto tenemos el panel húmedo que sirve como entrada de aire. El ventilador pues, es capaz de vencer la resistencia al paso del aire que genera ese panel húmedo para generar un barrido de aire en el interior del invernadero, ¿sí? Si se coloca el muro de CELDEC, es necesario cerrar el resto de aberturas del invernadero, ¿sí? Esto es porque, por ejemplo, si yo tengo un muro, dentro de ese muro tengo una sección de CELDEC, ¿sí? Esta sección de CELDEC genera una resistencia al paso del aire. Y por otro lado, tengo un acceso que está normalmente abierto, que no genera ninguna resistencia. Bueno, cuando yo encienda mi sistema de ventilación, el aire viajará por donde sea más sencillo hacerlo. Y si hay una entrada de aire que no genera ninguna resistencia, bueno, el aire se va a ir por ese acceso
y vamos a tener una muy poca o nula entrada de aire por el CELDEC húmedo, por lo tanto no lograríamos el enfriamiento evaporativo. Entonces es muy importante que cuando se active o se instale este sistema, pues es importante cerrar el resto de aberturas del invernadero. También sería bueno que se conectara, o es importante que se conecte la fuente de aportación de agua, las bombas de agua, a un sistema de sensores de humedad con la finalidad de evitar posibles excesos de humedad en el interior del invernadero. Tú podrías tener unos sensores de humedad en el interior del invernadero, y cuando estos midan o tomen lectura de una humedad relativa mayor a la que nosotros definimos, que esto mediante un sistema de control pueda apagar las bombas que están alimentando de agua al CELDEC húmedo. Entonces, de esta forma, el aire seguiría entrando por el CELDEC, pero dejaría de, dejaría de operar el enfriamiento evaporativo, ya no le seguiríamos aportando humedad al aire. Entonces, este tipo de sistema suele ser un método de refrigeración económico si lo comparamos con un sistema de acondicionamiento de aire donde interviene un compresor, ya que estos segundos representan un mayor costo de inversión inicial y además un mayor consumo energético, lo que aumentaría considerablemente los costos de producción del alimento que se esté desarrollando. Aquí en esta diapositiva viene una gráfica. Esta gráfica es de eficiencia evaporativa de acuerdo a la velocidad de paso que seleccionemos para nuestro sistema. Esta tabla que yo les estoy poniendo es la referencia que nosotros en Solar y Palau tenemos, es la referencia del CELDEC que nosotros utilizamos para las manejadoras de enfriamiento evaporativo. Seguramente si ustedes utilizan un CELDEC de otro fabricante, estos datos podrían variar. Yo nada más lo estoy incorporando para hacer el ejemplo, pero igual les podría dar una referencia, ya que vienen eficiencias evaporativas, curvas de CELDECs de 4, 8 y de 12 pulgadas. Entonces, si una velocidad de aire recomendada puede oscilar entre 1 y 2.5 metros sobre segundo, lo que en esta gráfica podríamos ver como entre 200 y 500 pies por minuto. Para intentar tener una buena eficiencia evaporativa y también para evitar arrastres de agua, ya que si en nuestro diseño ponemos una velocidad muy elevada, podríamos tener arrastre de agua al momento de que el aire esté entrando por el CELDEC. Entonces, eh, bueno, aquí son varias líneas en esta gráfica. Una es de CELDEC de 4 pulgadas, otra de 8 y otra de 12. Entonces, en nuestro ejemplo es el CELDEC de 12 pulgadas. Entonces, podemos, si en la parte de la velocidad de aire subimos una línea y la hacemos llegar a la línea de 12 pulgadas, podríamos tener eficiencias cerca del 90%. Entonces, bueno, dependiendo de la velocidad que nosotros seleccionemos, bueno, esto también va a repercutir en la presión estática de nuestro sistema, ¿sí? Ya que la presión estática generada por el panel varía de acuerdo a la velocidad seleccionada en el diseño. Entre mayor sea la velocidad seleccionada, tendremos una mayor presión estática. En un CELDEC de 12 pulgadas de espesor a una velocidad de 1 metro sobre segundo, la presión estática será de 0.05 pulgadas de columna de agua, lo que es equivalente a 1.27 milímetros de columna de agua. Es decir, si lo leemos en la gráfica,
para un CELDEC de 12 pulgadas a 1 metro sobre segundo, o lo que es 200 pies por minuto, tendríamos una presión estática de 0.05 pulgadas de columna de agua. En caso de que nosotros seleccionemos en nuestro diseño una velocidad de paso de 2.5 metros sobre segundo, lo que equivaldría en esta gráfica a 500 pies por minuto, tendríamos para el panel de 12 pulgadas una presión estática de 0.2 pulgadas de columna de agua, lo que equivale a 5 milímetros de columna de agua. Ya va a ser decisión de nosotros ver cuál de las dos velocidades, de acuerdo al punto de equilibrio entre eficiencia evaporativa, presión estática, ya se pueden jugar con esos valores para acomodar el sistema de acuerdo a nuestras necesidades. Si retomamos el ejemplo del diseño anterior, donde hacíamos una selección de 12 extractores, modelo AGE T1250, donde teníamos una entrada de aire con malla como acceso de entrada de aire. Bueno, vamos a tomar el ejemplo, pero la intención es sustituir las aberturas laterales por panel húmedo. Entonces vamos a necesitar la misma cantidad de aire para dar 45 cambios de aire por hora, pero aquí vamos a tener una variación porque, la presión estática será diferente, ya que este componente, el set de húmedo, podría generar una resistencia de paso del aire mayor a la que tenía considerada. Por lo tanto, la selección de los ventiladores podría variar. Entonces, aquí tenemos los datos, son los mismos valores. 405,000 metros cúbicos sobre hora. Nosotros queremos que la velocidad de paso sea 2.5 metros sobre segundo. Yo voy a convertir esta velocidad en metros sobre hora, para al momento de que yo aplique la fórmula de área es igual al caudal entre velocidad, el resultado ya me dé en metros cuadrados. Entonces, yo divido los 405,000 entre 9,000 y obtengo como resultado 45 metros cuadrados. Entonces, para dar 45 renovaciones de aire en este invernadero, yo voy a necesitar, por un lado, unos equipos de extracción que me den 405,000 metros cúbicos sobre hora, y por el lado opuesto, un muro de CELDEC que se esté humedeciendo constantemente con una sección de paso de 45 metros cuadrados. Esta sección de paso ya será distribuida de la forma que más les convenga. La única intención es que el panel húmedo y los extractores queden en muros opuestos, y que al momento de encender el sistema, todas las ventanas que existan, como puede ser el cenital, etcétera, se encuentren cerradas. Entonces, regreso a la selección del ventilador. En este caso ya no voy a entrar nuevamente al software. Ya puse, pero se puede hacer de la misma forma como lo hicimos anteriormente. La verdad, sí nos fuimos se me fue el video un poco rápido, pero la ventaja es que se pueden regresar las veces que quieran, ¿no? Entonces, vamos a tomar el mismo modelo, el AGET-1250 de caballo y medio, y veremos su comportamiento cuando la presión estática es de 5 milímetros de columna de agua, porque es la presión estática que va a generar el CELDEC. Entonces, tenemos que el caudal de extracción por equipo va a disminuir. Ahora va a ser de 32,097 metros cúbicos sobre hora. Entonces, si yo considero ese caudal de extracción por equipo y hago mis cuentas, dividiendo el caudal total de extracción entre el caudal de extracción por equipo, voy a tener como resultado
13 ventiladores. Entonces, como ven en este ejemplo, si cambiamos de ventilación mecánica simple o ventilación mecánica húmeda por la diferencia en la resistencia al paso de aire que genera una de la otra, podríamos tener un incremento en la selección de cantidad de ventiladores. Entonces, este ventilador del que les he estado hablando, bueno, este equipo lo tenemos en 3 tamaños distintos. El modelo o la serie es el AGE. Lo tenemos en 3 tamaños distintos. Tenemos el tamaño 800, 1000 y 1250. Estos valores corresponden al diámetro de la hélice en milímetros. Es decir, el 1250 tiene un diámetro de hélice de 1250 milímetros. Este tipo de equipos es un diseño compacto que nos permite su fácil manipulación e instalación en el invernadero. Cuenta con los componentes básicos que necesitamos. Es fabricado de lámina galvanizada de muy buena, calidad. Este equipo tiene certificación AMCA. Tal vez esta certificación no es tan relevante en el sector agrícola, es mucho más importante en el mercado HVAC. Sin embargo, les podría hablar de esto. AMCA es una asociación de movimiento y control de aire. El laboratorio de pruebas de Soler y Palau, México, está certificado por AMCA, que esta asociación nos dice qué equipamiento y cuáles son los parámetros y formas en las que se deben de hacer las pruebas para expresar los resultados en nuestros catálogos. Ahora, aparte de tener certificado de laboratorio, tú puedes certificar ventiladores. Los ventiladores certificados por esta asociación salen con un sello, eh, el sello de AMCA. Entonces, un ventilador que tenga que esté avalado por esta asociación, quiere decir que nos estamos asegurando de que la información expresada en los catálogos es real y no ficticia. Entonces, digamos que, bueno, como les decía inicialmente, tal vez no es una certificación que se demande tanto en este tipo de mercados. Sin embargo, es un valor agregado que nosotros estaríamos dando en este tipo de ventiladores, ¿sí? Este tipo de ventiladores los utilizamos también para bodegas industriales comerciales, en invernaderos y todo tipo de instalaciones agropecuarias. Bueno, un sistema de ventilación mecánica simple o ventilación mecánica húmeda regularmente es complementado con un sistema de recirculación que busca homogeneizar la temperatura y condiciones del aire en el interior del invernadero, eliminando zonas muertas donde tenemos poco movimiento de aire. A este tipo de ventiladores también le pueden conocer en el medio como ventiladores destratificadores. Estos equipos trabajan a alta velocidad, a una altura donde no tenga afectaciones de velocidad de aire directamente sobre las plantas. Sus volúmenes de aire son menores si los comparamos con los ventiladores de extracción principal. En ocasiones, este tipo de ventiladores los complementan con sistemas de nebulización dentro de los diseños de ventilación mecánica simple. ¿Sí? A estos sistemas de nebulización también les llaman foggers, ¿no? Que eh, es como una brisa de agua. Esto les ayuda, a aportar humedad, a disminuir un poco la temperatura y la distribuyen con los recirculadores de aire. Es algo muy común que lo hacen cuando no utilizan paneles de enfriamiento evaporativo. Entonces, bueno, aquí aparece uno de nuestros modelos de la serie agropecuaria para recirculación de aire en invernaderos. Este es el modelo INV. Esta gama, pues, es un recirculador de aire que nos ayuda a cumplir la función de homogeneizar las condiciones de temperatura y humedad en el interior
de los invernaderos. Este tipo de equipos tiene elementos de sujeción para colgar el ventilador en el techo y cuenta con mallas de protección en la succión y la descarga. También tenemos este otro modelo que es el modelo HID. La imagen que les presento en esta diapositiva es del HID más pequeñito, es el modelo 350, de 350 milímetros de diámetro, pero también los tenemos en tamaño 500 y 630. ¿Sí? Estos tienen un brazo de sujeción para una fácil instalación en todo tipo de instalaciones agropecuarias, como pudieran ser corrales, granjas, porcinas y vacunas e invernaderos. ¿Sí? Entonces, este ventilador también, digamos que es para lo mismo que el anterior, sin embargo, varían un poco las características de construcción y los diámetros que se utilizan, diámetros, potencias, etc. Entonces, viene con malla de protección también en la succión y descarga. ¿Sí? Ahora entramos a la parte de granjas. Realmente en esta parte hay muchas similitudes con la ventilación de invernaderos. Al final también es un sistema de ventilación ambiental donde renovamos todo el aire, extraemos el aire del interior y lo renovamos por aire del exterior, ya sea mediante aberturas de aire o, o mediante paneles que nos permitan un enfriamiento evaporativo, ¿sí? En la ganadería moderna se ha intensificado la producción, lo que ha originado la creación de unidades de explotación cada vez más grandes. Este planteamiento va de la mano con una buena productividad y un incremento en efectuar cría en recintos cerrados con una gran densidad de animales en donde se han modificado las condiciones de vida normales. En este tipo de espacios es importante tener un control sobre el clima interno del local debido a su influencia en el crecimiento y salud de los animales. Es decir, aquí también en este tipo de recintos también buscan controlar temperatura, humedad, calidad de aire, iluminación. Entonces, ya que todo esto, todos estos factores van ligados con el crecimiento, engorda, salud de los animales. Entonces, esto es lo que buscan los productores. Buscan, mediante un buen control de clima, la mayor rentabilidad posible para obtener la mayor cantidad de carne o de producto. Sí, esto es lo que de los parámetros que les hablaba: temperatura, intentan controlar temperatura, humedad relativa, calidad de aire, velocidad de aire e iluminación. ¿Sí? Puede haber variaciones de parámetros dependiendo de cada especie. La temperatura se considera el parámetro más importante, puesto que una temperatura demasiado baja obliga al animal a utilizar una parte de sus reservas energéticas para luchar contra el frío. Por otro lado, si la temperatura es demasiado elevada, el animal se esfuerza en reducir su propia producción de calor comiendo menos. Esta lucha constante para mantener su temperatura se traduce en una menor producción de carne. Sí. En los recintos donde se alojan animales se produce la emisión de un conjunto de gases como dióxido de carbono, gases amoníacales y sulfúricos, además de vapor de agua, que estos en determinadas cantidades pueden ser perjudiciales para el buen estado de salud de los animales, así como para la conservación de la infraestructura y del equipamiento que tienen en la granja. Para, para mantener unas condiciones ambientales óptimas es necesario extraer estos gases para no sobrepasar los niveles máximos según sea el caso.
sustituyéndolos por aire nuevo, aire del exterior. Esta aportación de aire nuevo también servirá en verano para eliminar el exceso de calor que puede ser perjudicial tanto para la salud de los animales como para la rentabilidad de la explotación. Es importante poder establecer los parámetros de ventilación tanto en verano como en invierno con la finalidad de poder lograr las condiciones deseadas. Esto va por el tema también de tú puedes tener un sistema de ventilación diseñado para las condiciones más agresivas de temperatura. Sin embargo, probablemente no necesites tener encendido al 100% tu sistema todo el tiempo. Seguramente en invierno a lo mejor vas a necesitar extraer únicamente los gases que generan los animales y podrías encender tu sistema en un menor porcentaje hasta, eh, hasta que definas la cantidad de equipos que necesitas tener encendidos para obtener la temperatura que tú requieres. En estos casos, pues la ventilación natural también es posible, pero como les decía al inicio, pues no es posible asegurar el caudal del aire extraído ni regular de forma efectiva la temperatura de aire interior. Eh, bueno, en el diseño de un sistema de ventilación mecánica para este tipo de recintos también es una ventilación ambiental. Generalmente la extracción de aire puede, en un cálculo por depresión, es generada en las partes bajas de la granja del lado opuesto de las entradas de aire para generar una corriente de aire desde las aberturas hasta los puntos de extracción. Aquí, bueno, ya habíamos hablado algo de esto, les decía, hay muchas similitudes entre un diseño y otro. Los dos son de ventilación ambiental. Eh, entonces, en esta imagen se ve la entrada, al lado opuesto el ventilador. Hay pues muchas formas puede haber muchas formas de granjas distintas. Pudiera ser que las entradas de aire las tuviera de forma lateral y la extracción en la parte de arriba. Bueno, algo de lo que no habíamos hablado en las diapositivas anteriores era la ventilación ambiental puede realizarse de diferentes formas. Tenemos la ventilación ambiental por depresión, que es la que hemos estado hablando durante toda la presentación. Es cuando tenemos extractores de aire, generan una depresión en el interior del recinto y forzan a que el aire entre por las aberturas que nosotros tenemos diseñadas. ¿Sí? Este es un cálculo de ventilación ambiental por depresión en un sistema mecánica simple. Eh, entonces, ahí seguimos. Pero el sistema de ventilación ambiental, aparte de poderlo hacer por depresión, también lo puedes hacer por sobrepresión. Es decir, tú determinas la cantidad de aire que necesitas para ventilar tu recinto, pero en lugar de extraerlo, lo pudieras inyectar. ¿Sí? Tienes la toma de aire exterior y mediante un ventilador electromecánico inyectas aire al interior del recinto. Aquí, digamos que mantendríamos una cantidad de aire constante y estaríamos generando un número de cambios de aire por hora en el interior de la granja. ¿Sí? Entonces, bueno, este tipo de sistemas nos ayuda a un mayor movimiento de aire, digamos, a nivel de piso cuando así lo necesitemos y podría asegurar la repartición del aire nuevo en los puntos de mayor interés. ¿Sí? Entonces, otra de las ventajas de este tipo de diseños es que puedes generar un tratamiento de aire al momento de realizar la inyección, es decir, podrías generar filtración o calefacción u otro tratamiento del aire. Entonces, como les digo, puede ser cualquiera de los dos, puede ser por depresión o por sobrepresión, depende muchísimo de las características de construcción de la granja.
Entonces, en algunas ocasiones nos puede convenir más uno y en otras otro. Depende de dónde se encuentre la posición de las aberturas, del tipo de animal, etcétera. ¿Sí? Si la impulsión o extracción se hace por las paredes del recinto, debe dividirse este caudal entre varios equipos para distribuir el aire de forma uniforme. Es adecuado que en caso de aplicar un sistema por depresión con extractores de aire, estos cuenten con accesorios como persianas de aire que permitan el cierre de las mismas cuando el ventilador se encuentre apagado. Esto es por cuando no estén el sistema al 100%, bueno, pueden tener apagados algunos ventiladores y otros encendidos para obtener los resultados que se están buscando. Entonces, bueno, las entradas de aire igual deben distribuirse también de forma uniforme a lo largo de la nave para generar un recorrido que nos ayude a renovar de forma efectiva el aire interior. Sí, esto ya lo hemos repetido varias veces. Para este tipo de aplicaciones se puede optar por el método de cambios de aire por hora o utilizar tablas donde podemos conocer la cantidad de aire nuevo que debemos aportar al recinto de acuerdo al tipo de animal. Eh, yo aquí los invito para accesar a nuestra página de internet en el botón de recursos, justo a un lado del botón de EasyVent, tenemos hojas técnicas y casos prácticos donde viene con muchas más variantes este tipo de aplicaciones y podríamos usarlas como guía para el diseño de un sistema. Entonces, en estas hojas vienen estas tablas. Yo aquí les voy a mostrar un ejemplo de cómo son las tablas. Yo corté nada más corté una sección de las mismas, pero hay esta tabla es mucho más extensa con una mayor cantidad de tipos de animales. Entonces aquí, en este ejemplo, podemos tener que para una vaca lechera, el caudal de ventilación deseable en metros cúbicos sobre hora para verano oscila entre los 400 y 800 metros cúbicos sobre hora. ¿Sí? En algunos casos en esta tabla habla sobre por kilo del animal. En este caso es por animal, pero también hay otra parte de la tabla donde lo puedes hacer por kilo. Es dependiendo del animal. Entonces, si tú tienes un recinto cerrado, necesitas pues contar la cantidad de animales que tienes, considerar la aportación de aire que necesitas por cada uno, de tal forma que puedas obtener el caudal total de extracción. ¿Sí? Entonces, para este tipo de aplicaciones tenemos el modelo dentro de la línea agro, tenemos el modelo PHT. Este modelo lo tenemos en tamaño 1000, 1250 y 1500. ¿Sí? Es un ventilador axial acoplado con poleas y bandas. Bueno, aplica para todo tipo de granjas, incluso también para invernaderos. ¿Sí? Tenemos un modelo más grande que el AG 1250, en este caso es el PHT 1500, con el que podríamos alcanzar mayores volúmenes de extracción con una menor cantidad de equipos. ¿Sí? También tenemos este modelo que es el HTZ, lo tenemos en tamaño 760 y 900. Este tipo de ventiladores se utiliza mucho en las granjas, en avícolas, porcícolas, vacunas, corrales. Entonces, este tipo de ventiladores también complementa un sistema de ventilación mecánica, también complementa este tipo de sistemas, o hay naves donde no se realiza una extracción forzada, donde es ventilación natural y es apoyada por recirculadores de aire. ¿Sí?
Este es un recirculador de aire, el modelo AGI. Es un recirculador de aire con transmisión polias y bandas. Lo tenemos en tamaño 800, 1000 y 1250. Este pues es un recirculador de aire de un diámetro grande si lo comparamos con los anteriores, lo que nos permite poder cubrir una mayor superficie de ventilación en el interior de nuestro recinto. ¿Sí? Y tenemos también el modelo HVF, este tipo de ventiladores. En los últimos años cada vez ha tomado más fuerza. Nosotros tenemos el modelo HVF 2500. Este equipo es de 2500 milímetros de diámetro. Este ventilador, bueno, su instalación se recomienda si del piso a las hélices del ventilador entre 3 y 5 metros para obtener una buena distribución de aire. Es un ventilador que mueve gran cantidad de aire, trabaja a baja velocidad, tiene un muy bajo consumo de potencia, son motor de 122 watts a 127 monofásico. Es un ventilador que nos permite obtener una muy buena distribución de aire, cubriendo un área importante con velocidades que no sean muy elevadas, pero constantes, ¿no? Este tipo de ventiladores también produce muy bajo nivel sonoro, lo que en algunos casos también nos ayuda para no estresar a los animales, dependiendo del animal que sea. Hay de este tipo de ventiladores en el mercado, hay equipos más grandes. Nosotros por el éxito que hemos tenido con este tipo de equipos, se ha pensado en incorporar a esta gama un equipo con un diámetro más grande. Probablemente para inicios del próximo año podamos tener un modelo de 4 metros de diámetro. Entonces, esto por el momento únicamente tenemos pero muy probablemente para el próximo año tengamos un modelo más grande. ¿Sí? Ahora aquí, bueno, igual toda esta información también la podemos entrar a EasyVent. Está disponible en línea todo el tiempo. En la parte de catálogo, así como lo hicimos en el primer ejemplo, podemos ver los equipos. Aquí están los modelos AGE, los modelos HVF. Aquí podríamos ver esta serie, pero en este caso lo cerramos. Aquí están todos juntitos los de la línea agro, ¿sí? Voy a entrar al modelo PHT, ¿sí? Aquí aparecen los tamaños disponibles. El 1500 trae motor de 3 caballos trifásico. Este ventilador yo lo podría imprimir. Podría ser bueno, lo podría imprimir. Aquí yo seleccioné que quería las dimensiones del ventilador en una hoja aparte, entonces podemos imprimir esta ficha técnica, este es un Mittal, o únicamente las dimensiones, ya dependiendo de cómo ustedes lo necesiten, ¿sí? Aquí es lo que les decía, en la parte de recursos tenemos catálogos, tenemos el catálogo general, industrial, tenemos el catálogo de equipos agropecuarios, donde mucha de la información que vimos en esta presentación, mucha de esta información viene en este catálogo, junto con una mayor cantidad de información técnica de los modelos de ventiladores que les estuve mostrando. Entonces, en esta parte de recursos, catálogo, lo podemos descargar, y también en esta parte de recursos podemos tener acceso a las hojas técnicas y a casos prácticos. Tenemos hojas técnicas de invernadero, tenemos hojas técnicas de granjas industriales, y casos prácticos de ambos también. Entonces, bueno, esto sería todo en la presentación del día de hoy. Bueno, les agradezco mucho su participación. Eh, Les agradezco mucho su tiempo. Recuerden que pueden volver a ver la presentación
Le agradezco también a mis compañeros de Soler y Palau, Colombia y México por la coordinación y el gran trabajo que han hecho con estas jornadas de capacitación. Espero que les haya aportado algo de su interés y muchísimas gracias. Entonces, creo que pasamos a la parte de preguntas. Yo no las he visto en este momento, pero ahorita me las van a hacer pasar si es que hay. Ok. Tú me dices cuando pueda cambiar la pantalla a bueno, antes de pasar a las preguntas, les recuerdo que el día miércoles 27 de mayo tenemos una presentación de motores, conceptos básicos y tips de instalación por el ingeniero Darío Romero, ingeniero de soporte de Soler y Palau, Colombia. ¿Sí? Entonces vamos a seguir con este ciclo de capacitaciones. ¿Sí? Ok. Bueno, en esta ocasión será a las 9 de la mañana, hora México. ¿Sí? Entonces, aquí me están pasando algunas preguntas y me indican, buenos días, ¿cómo calculo el caudal de presión de las mallas? 2.5 milímetros o 2.5 pulgadas. No, aquí es dependiendo del tipo de malla que se tengan. Yo a la que me refería es a una malla, bueno, por lo menos aquí regionalmente le llaman malla antiáfida, es una malla de plástico, una malla muy cerrada que no permite el paso de insectos. Entonces, la presión de estas mallas en la ventilación mecánica simple la consideramos en 2.5 milímetros de columna de agua. ¿Sí? La pregunta número 2 me dicen que es un CELDEC. Bueno, es que durante la parte de la ventilación mecánica húmeda estuve cambiando el término. En ocasiones le llamaba pared húmeda, en ocasiones le llamaba CELDEC, pero ambos es lo mismo, ¿no? Es el panel que humedecemos para lograr el enfriamiento evaporativo. Ahora, la pregunta número 3 dice, ¿cuál sería la velocidad óptima del aire que debe pasar a través de los paneles? Bueno, primero, ahorita paso a la siguiente pregunta. La velocidad óptima la podríamos ver en una de las gráficas que les mostré. Cada fabricante de estos paneles puede tener variaciones en las mismas. Estos paneles son dos gráficas distintas, una por la eficiencia evaporativa y otra por la presión estática que generan. En ambos casos está ligado a la velocidad que seleccionemos. Yo les indicaba que las velocidades que podríamos tomar eran entre 1 y 2.5 metros sobre segundo, lo que equivale a 200 o 500 pies por minuto. Entonces, a estas velocidades logramos buenas eficiencias evaporativas y también evitamos arrastres de agua. Ahora,
¿Cuál es la pérdida de carga máxima que debemos contemplar en caso de que ocupemos paneles laterales en los invernaderos? Ok, bueno, aquí cuando utilicemos este tipo de sistemas, recuerden que todas las aberturas tienen que estar completamente cerrados y nosotros vamos a definir cuál va a ser el área que necesitamos de este panel húmedo. Esta área de paneles húmedos la podemos distribuir a nuestra mayor conveniencia, a nuestra mayor sí, conveniencia. Y la pérdida de carga que vamos a tener va a ir ligada a la velocidad de diseño. Entonces, tú podrías definir cuál es la pérdida de carga que tú quieres. Es decir, si tú dices, ¿sabes qué? El ventilador que yo voy a seleccionar vence muy poca presión estática, entonces eh, tú manipulas, tú manipulas la velocidad de aire de paso que quieres para obtener una muy baja presión, una muy baja pérdida de carga o presión estática. Entonces, esto te va a llevar a incrementar el área de paso del panel húmedo para que la velocidad entre un poco más, para que la velocidad sea menor y en consecuencia la presión estática sea menor, pero esta tú la puedes definir desde el inicio de tu cálculo. Pregunta número 4. ¿Cuáles son tus modelos para galpones avícolas de ponedoras y carne en climas cálidos? ¿Ok? Bueno, todos los modelos que vimos hace un momento nos sirven para todo tipo de instalaciones agropecuarias, tema de invernaderos, eh, temas de invernadero y todo tipo de granjas. Entonces, eh, necesitas bueno, pero son para diferentes aplicaciones. Había dos extractores, uno que les mostramos, uno era el modelo AGE, otro es el modelo PHT. Estos son para extraer el aire del interior del recinto, ¿sí? Y por otro lado tenemos los recirculadores de aire que recirculan el aire a las mismas condiciones a las que esté el interior del recinto. eh, entonces, estos recirculadores de aire complementan a un sistema de ventilación mecánica, si es que aplica, pero si es una instalación que tenga únicamente ventilación natural, también se pueden utilizar los recirculadores de aire para hacer llegar ese aire nuevo a zonas donde a lo mejor no corre mucho el aire, ¿sí? Entonces, pregunta número 5, sobre los motores que ocupan en los ventiladores de la línea Agro. ¿Qué características tienen? ¿Son TFC o ODP? ¿Tienen algún recubrimiento en específico? Bueno, en la línea agrícola utilizamos, bueno, algunos son fabricados de lámina galvanizada y otros son de lámina pintados con un recubrimiento en polvo poliéster. El tipo de recubrimientos que nosotros utilizamos en los ventiladores es una pintura de muy alta calidad. eh, este tipo de pintura lleva un proceso muy interesante. A los metales se les hace un tratamiento inicial de lavado, se meten unas tinas, se le crean pequeños cráteres para una mejor adherencia de la pintura que se realiza de forma electrostática, pasa por área de pintura, lo que nos permite estar alrededor de las 1000 horas cámara salina. Es una calidad de aire, es una calidad de pintura muy considerable. Y con respecto a los motores, sí, bueno, la mayor parte de las opciones son motores cerrados y en algún caso también hay motores ODP, que son los a pruebas de goteo, dependiendo de la aplicación en algunos casos, pero generalmente son motores cerrados. Entonces, bueno, esas son todas las preguntas que tengo. No sé si haya por ahí algo más. Sí,
Ok. A ver, estas ventiladores se aplican para plantas de procesamiento de carne, me dices, ¿verdad? Sí, realmente, o sea, nosotros, bueno, aquí mostramos algunos de los ventiladores de la línea agrícola que tienen características de acuerdo a este tipo de aplicaciones. Sin embargo, tenemos una gran cantidad de modelos y no solo aplican para este tipo de recintos, aplican para muchos otros más, ¿no? Todo tipo de instalaciones agropecuarias en general. Incluso tenemos una mayor cantidad de modelos con diferentes capacidades para instalación en muro, en tejado, en conductos. Eh, entonces, bueno, tenemos una gran variedad de productos. Al final, todos los ventiladores hacen lo mismo, mueven el aire de un punto a otro. Ya la diversidad de aplicaciones o formas de montaje o tipos de aire ya crea la necesidad a los fabricantes de desarrollar diferentes modelos. ¿Sí? También hay recubrimientos especiales que se pueden incorporar como epóxicos o epoxipoliéster. Entonces, bueno, espero que les haya contestado la pregunta. ¿Ok? Y ajá, y por último, y les recuerdo que todas estas capacitaciones, este es el octavo ciclo de presentaciones de cuarentena. Todas las presentaciones anteriores las pueden consultar desde un portal. Tengo entendido que a la gente que se ha suscrito en la base de datos que tenemos, se les han hecho llegar las ligas para que puedan consultar estas presentaciones, inclusive en el Facebook de Soler y Palau Colombia también pueden encontrar esta información. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por su atención y bueno,